Buenas tardes, gracias por eh, contarse la siesta y venir a esta charla. El doctor Ricardo Corral es presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras, es, por supuesto, psiquiatra, trabaja en psiquiatría, trabaja en consultorio privado, trabaja haciendo investigación, trabaja de todos lados, mucho, ¿sí? Que dice que la gran diferencia económica es siendo una etiqueta y otras marcas que, pero bueno, eh, dos cuestiones. Va a hablar de cuadros depresivos, algo de suicidio y demás. Pero hay que tener en cuenta, en primera instancia, es interesante lo que voy a escuchar, porque no es lo mismo un disertante que tiene experiencia solo en investigación, que publica, sino que tiene todo en el consultorio. Sí, el doctor tiene más de 30 años de especialidad, con lo cual el conocimiento que le pueden transmitir es otro. ¿Viste? Porque los libros son como las recetas de cocina, ¿no? Es todo lo que te dicen los libros, pero no te sale igual la receta, ¿viste? Bueno, la experiencia te va dando ese extra que el doctor seguramente se nos va a poder transmitir. Y otra cosa, el tema es importante no solamente por la frecuencia, ustedes van a ver en el consultorio, la especialidad que hagan, sino que también va a tocar algo de suicidio. No es un tema fácil. Yo hace 25 años que soy psiquiatra. Es mucho. Y en estos 25 años se me suicidaron 2 pacientes. Estadísticamente es poco. Sin embargo, a mí me generó esas muertes, esta cuestión de decir, bueno, sigo, no sigo, habré hecho esto, no, y si hubiera hecho tal cosa, como muchas preguntas. Muchas veces uno queda como entrampado en la cuestión solamente del paciente, pero a veces se olvida de qué es lo que nos pasa a nosotros con esa muerte, ¿no? Así que seguramente algo de eso también vamos a tocar. Yo dejo con el doctor, así que, y después seguramente tenemos alguna ronda de preguntas. Bueno, Juan, muchas gracias por la presentación tan amable, tan cálida. La verdad que es un placer para mí estar acá, realmente, porque cuando me lo dijo Juan hace un tiempito, me pareció bárbaro, porque una de las misiones más importantes que tenemos los médicos es justamente poder transmitir. Y sobre todo cuando son temas tan relevantes e implican algo que es para lo cual todos ustedes están acá, la mayoría de la gente es joven, algunos están estudiando, que tiene que ver con la vocación. Y la vocación que está vinculada con dos cosas. Por un lado, la inquietud intelectual, la curiosidad intelectual que todos tenemos, que nos hacen estudiar, y como dice Juan, alguien que ya es grande, y que yo me recibí en el año 83, de esa época hago práctica clínica en el Hospital Borda, casi el año que viene van a ser 40 años, y uno sigue con esa inquietud intelectual. Pero fundamentalmente es el amor al prójimo. Todos ustedes de alguna manera tienen amor al prójimo, porque quieren ayudarlo en el momento de más vulnerabilidad, que es cuando están enfermos. Y por esa razón, esta charla de hoy es de las más importantes que quizás doy en el año. Porque nosotros estamos acostumbrados al mundo clínico a hablar de lo que está relacionado con avances científicos, el update de esto, la última molécula, pero lo importante es en el día a día y hablar acá frente a gente que si yo digo, bueno, levanten las manos los que hacen o van a hacer psiquiatría, y seguramente, a ver, levanten las manos los que van a hacer, son muy poquitos, es decir que ustedes se podrían ir, pero la charla es para todos los demás, la charla va dirigida a todos los demás.
Por eso me sigue gustando dar, soy profesor en la UBA, estoy en la carrera de especialistas, pero me encanta dar clases de grado, porque voy a dar una charla que quizás es la única vez que la van a escuchar. Entonces, hablar de, por ejemplo, de urgencias en psiquiatría, de suicidio, como decía Juan, o de un tema como este que ahora vamos a ver, quizás es la única oportunidad que tienen. A lo mejor lo escucharon un poco en la facultad, o tuvieron alguna clase, pero hablarlo desde la perspectiva de algo que inevitablemente les va a pasar en el consultorio. Inevitablemente. Entonces, se van a acordar de aquel doctor, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que sí nos dio una charla en la universidad, en la facultad, un día que vino de Buenos Aires, y nos habló de este tema. Para lo cual, tienen que estar atentos y comprometidos con el PRO, que sería nuestro eje de acción. Creo que en eso van a estar todos de acuerdo. Entonces, voy a empezar un poquito con esto. La presentación ya me la hizo muy amablemente Juan. Bueno, yo me desempeñé en el Hospital Borda, entré y bueno, no salí más. El chiste ya lo conocen. Pero me desempeñé mucho en el área de urgencias y en el área académica, por eso en el Hospital Borda, no sé si lo conocen, los invito a cuando quieran venir a hacer alguna rotación. Está también la cátedra de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la UBA. Así que están ensambladas las dos cosas. Yo hablaba un poco con Juan, que acá lo tienen algo distinto, en el sentido de que cursan de una manera diferente que en la UBA, que nosotros tenemos la unidad docente hospitalaria y se cursa todo integralmente, de todo lo que son las actividades teóricas y prácticas. Entonces, bueno, me permitió hacer todo el desarrollo y dedicarme mucho también al tema de investigación, ¿no? Me dedico bastante al tema de investigación. Bueno, para este lado. La idea es hablar de esto. Una agenda sobre los conceptos iniciales y definiciones de la depresión. Después hablar un poco de la epidemiología, cosas que ustedes según saben, pero lo voy a reforzar como contenido y darles quizás algún condimento distinto, un poquito de sal y pimienta para levantarles un poco lo postprandial. El diagnóstico y las características clínicas, y también un ABC del manejo terapéutico. ¿Por qué es importante esto? Por lo que vamos a ir viendo. Ustedes inevitablemente van a tener estas personas que tienen estos padecimientos. Un punto que a mí me tuve que reconvertir en mi forma de comunicar. No quiero hablar de depresivos, sino quiero hablar de personas que padecen depresión. No hablemos de diabéticos, hablemos de personas que padecen diabetes. Porque sin darnos cuenta, nosotros también hemos favorecido el estigma, que en general es una lucha más que nada de la especialidad psiquiátrica, el tema del estigma de la locura. Y entonces es un punto muy importante darnos cuenta que las palabras importan. Justamente nosotros venimos trabajando ya hace un tiempo, hace 2 o 3 años, con un proyecto que se llama Las Palabras Importan, pero que está dirigido a los comunicadores y a la prensa, a los periodistas. Porque ustedes habrán escuchado hablar acá alguna vez, o algún periodista que dice, a este loco hay que encerrarlo. Imagínense la familia de ese loco que sufre por tener una persona, un hijo, que padece una enfermedad mental, y que no es comprendido, que encima dicen que es un criminal que hay que encerrar, ¿no? Que es un peligro. Así que esto también es como, ¿vieron? Tómenlo como una cuestión conceptual de benevolencia, de la cuestión de beneficencia que tenemos los médicos, de tratar de hacer como una introspección de cómo nos dirigimos al otro. Esto es algo importante. También cómo nos presentamos con el otro. Lo hablamos un poquito cuando estábamos acá haciendo tiempo con estas doctoras amigas tuyas, que yo le decía, ¿cómo no nos vamos a presentar frente a la persona que viene a consultarnos, ¿no? O nos vamos a quedar sentados en el escritorio sin levantar la vista. Algo que a todos nosotros nos pasa como pacientes. Aquí no le pasó entrar a un consultorio y que el médico que los va a atender no se levantó del escritorio ni nos saludó. Así que eso también hace a la cuestión. Y no es solamente por una cuestión de buenas personas, sino porque eso también es terapéutico. Que vamos a verlo un poquito también hoy, si es posible. Acá empieza este tema de las palabras importan, pero las palabras importan para nosotros los médicos. Y sobre los cuales tenemos que despejar prejuicio.
¿Cómo se despeja prejuicio? ¿Cómo se construye el prejuicio? Primero, para después desconstruirlo, despejarlo, a través del conocimiento. Y las palabras a veces nos llevan a confusión. ¿Vieron que muchas veces se pelea la gente y habla de cosas, pero a lo mejor está hablando con palabras de cosas distintas? De hecho, hay un viejo refrán de Voltaire que decía, antes de entrar en cualquier discusión, definamos los términos. Cuando yo hablo de esto, me refiero a esto. Y esto está muy mal versado por la comunidad, por la opinión pública, por los medios, en el club, o en la peluquería, o en la verdulería. Cuando hablamos, estás depre, entre los amigos. Entonces se malversa el término, genera mucha confusión, y no ayuda a las personas que lo padecen. Porque fíjense, la depresión a veces está relacionada con el hecho de estar triste. Y todos estamos tristes en algún momento. No tiene que ver con la depresión de la que vamos a hablar hoy. Si uno va por la calle y le chocan el auto, se va a poner enojado, se va a poner ansioso, y quizás después esté triste. Si pierde un ser querido, tenemos que estar tristes, estamos tristes, y eso es un duelo. Si en realidad pierde Colón, los que son hinchas de Colón acá estarán tristes, o Unión. Si gana, estamos contentos. Es decir, que las variaciones de estado de ánimo son normales. Sin embargo, nosotros le estamos poniendo un condimento, y por eso es importante que los médicos definamos bien eso y hagamos educación a la comunidad. Es, cuando alguien está triste, usamos la palabra depre, pero no es estar deprimido una enfermedad de depresión. Así que este es el primer concepto importante, que nuestra comunidad tiene mucha confusión con eso, por lo cual tenemos que hacer mucha educación. Por otro lado, la reacción emocional, está la tristeza vital, que es claramente diferenciada, y es a donde apuntamos con la cuestión de la depresión. Y esto, fundamentalmente, apunta a lo que veníamos hablando del estigma y la discriminación. Les pido, por favor, que si quieren comentar algo, porque están muy en silencio, pueden hacerlo, porque a mí no me molesta que me interrumpan. El PowerPoint es simplemente porque todos están acostumbrados y esperan que yo presente un PowerPoint. Pero si no, hablaría sin PowerPoint. Así que esto es un poco por el mandato social y cultural de nuestra época. Yo, en realidad, empecé como docente cuando no existía PowerPoint. Tenía las filminas, que no las usaba tampoco, usaba el pizarrón y me manchaba, la etiqueta negra se me manchaba de tiza blanca. Bueno, esto es algo que lo traigo en realidad para ser disruptivo. Por eso digo que es tan importante esta charla para todos ustedes. Porque es el tema del momento. Sumado ahora, esto pre-pandemia. ¿Alguien se quiere ir a trabajar a España? Sí. Fíjense que nosotros acá tenemos, allá levantan la mano, después nos comunicamos. No, fíjense por qué le digo esto. Por algo que me pasó hace poco. Acá a nadie se le ocurre planificar sanitariamente nada, lamentablemente. Ni por izquierda ni por derecha. Ni Cristina ni Mauricio. Es todo disputa política, pero lo que es serio e importante debería estar ajeno a cualquier cuestión partidaria. En Europa, en España, en Inglaterra, ya saben que no les va a alcanzar la cantidad de psiquiatras que hay. Me llamaron hace poco para decirme, doctor, necesitamos convocar gente, necesitamos que migren psiquiatras a España, porque ya saben que no van a tener esto resuelto. Es decir, que esto que planteamos acá, que es en el 2020, es un trastorno cerebral, será la primera causa de discapacidad. Bueno, está la Newsweek de México, que es la que encontré para mostrarles a ustedes, fue antes de la pandemia. Y ahora lo recontra superó. Estas cifras que le traigo ahora, de la prevalencia, que siguen existiendo, tienden a ir aumentando. 20% de prevalencia. Es decir, acá ponemos a 4, 5, 6 o 7 personas que padecen depresión o en algún momento de su vida. Fíjense que es relevante. Por eso le digo, ojo, todos ustedes van a pasar que van a tener una persona con estas características. Por eso esta charla es importante. Fíjense que el 30% de las consultas no psiquiátricas, es decir, en un consultorio cualquiera que tenga cualquiera de ustedes, de esos 10 pacientes, 3 van a tener síntomas psiquiátricos que requieren algún tipo de intervención. Todos van a tener más de 10 pacientes por día. 3 van a tener al menos síntomas psiquiátricos de estas características. Primera causa de discapacidad mundial, con lo que implica eso.
para la persona, y nosotros tenemos que pensar en la familia también. Es la persona y su contexto, su familia, sus amigos, y la sociedad en su conjunto. Porque no es que lo hablamos desde la perspectiva del capitalismo y de lo que es el trabajo, pero ese trabajo es necesario para esa comunidad también, la persona, para ella, para su familia y para toda la sociedad en su conjunto, cuando hablamos de sociedades modernas colaborativas. Tiene esa relevancia. Este tema es muy delicado y es lo que decía Juan. 800.000 suicidios por año en el mundo, cifra del 2017, eso 2018. Es previo a la pandemia. Es impresionante. Y esto se multiplica por 5, por 6 o por 7 relacionado con intentos que fallan. Así que fíjense qué relevante. Otro dato importante de esto, que yo voy echando con algunas cosas, como te dijo Juan, es, de esas personas, muchas fueron a algún consultorio a ver a algún médico. Hay mucha evidencia, hay datos muy robustos, muchos papers, donde de esos 800.000, la mayoría pasó por algún consultorio médico en algún momento. Fíjense qué importante esto que hablamos. ¿Cómo? O por varios, pero al menos por uno. Y una de las cosas que plantea esto es el enmascaramiento del diagnóstico debido al prejuicio, que es lo que hablé antes. Bueno, ¿estás un poco triste? Salí a divertirte. O tómate unas vacaciones. O andar a jugar a la pelota. Eso es estigma y discriminación también. Porque imagínense que una persona que no lo puede hacer se siente más desvalida todavía. Porque me dicen, pero que vas a hacer algo y no lo puedo hacer. Me siento más culpable. Que ahora vamos a ver un poquito de eso. Y finalmente, algo que nosotros tenemos que luchar. Estamos hablando de que, bueno, a veces el sistema no nos ayuda, no nos deja. No nos quejemos más del sistema. Tratemos de transformarlo. Nosotros somos el sistema. Hagamos una masa crítica para transformarlo eso. Que la gente tiene que tener acceso a la salud. La salud es un derecho, no es un commodity. Más allá de las posturas ideológicas, de derecho, de izquierda, de lo que sea, nuestra vocación nos dice que nosotros siempre vamos a querer ayudar a alguien que sufre. Por lo tanto, lo extendemos a la comunidad y decimos, toda la comunidad necesita nuestra ayuda. O si pudiéramos cada uno de nosotros, si tuviéramos un tiempo ilimitado, no ayudaríamos a todos. ¿A quién dejaríamos de ayudar? A nadie. ¿Dejaríamos a alguien porque no tiene dinero de atenderlo? ¿Y por qué pensamos que un Estado debería hacerlo? ¿O no deberían todos tener ese acceso? Que nosotros le daríamos si tuviéramos un tiempo ilimitado, ¿no? Si tuviéramos el poder omnipresente de un superhéroe, no haríamos eso. Entonces, eso es el eje que nos tiene que permitir ser una masa crítica de pensantes que influimos sobre la sociedad de esta manera, sobre los comunicadores, sobre los funcionarios, sobre los políticos. Estamos lejos, pero ese es el camino que hay que seguir. Este es el punto que quizás, como más jóvenes también estudiantes de medicina, hay que tenerlo en cuenta, porque de acá surge mucho de la confusión. Nosotros tenemos enfermedades tipo A, que conocemos la etiología, la etiopatogenia y el tratamiento. Me salió mal el renglón de arriba. Por ejemplo, acá dice diabetes. ¿Qué les parece? Bueno, esta es una parte importante de la formación universitaria y científica. Confundir etiología con... Porque, bueno, ¿cuál es la causa de la diabetes? Autoinmune. Esa es la causa de la diabetes autoinmune. ¿Y qué es lo que causa la autoinmunidad? Es decir, confundimos correlato fisiopatológico con etiología. Es un error muy común entre los médicos. Y eso genera mucha confusión conceptual y nos genera alguna problemática con respecto a esto. ¿Por qué? Porque en realidad las tipo A son solamente las que conocemos el factor etiológico. El COVID, por ejemplo. En realidad las enfermedades infectológicas son las que cumplen con los postulados de Koch. El resto, como dicen acá, por ejemplo, tiroiditis de Hashimoto.
diabetes tipo A. ¿Conocemos la etiología? No. Conocemos un poco la etiopatogenia, más que nada la fisiopatología. Entonces el tratamiento es un semi-target. ¿Por qué? Porque en realidad tratamos lo que ya está alterado. Por ahora. Por ahora. Posiblemente no. Me explico, ¿no? ¿A dónde vamos? Ahora, hay muchas otras enfermedades que no conocemos ni la etiología ni la fisiopatología. Y el tratamiento es totalmente sintomático. Ahí estamos los psiquiatras. Entonces, cuando ustedes se pueden escuchar ahí causas de las enfermedades mentales, podemos discutir mucho de eso, pero en realidad no se conoce la causa de nada. Particularmente de depresión, lo que vemos es que hay muchos factores genéticos, pero tampoco hay una etiología genética, sino hay polimorfismos que se repiten de otra manera, que dan cierta predisposición o mayor prevalencia, pero no se sabe cuál es, y no hay un locus que uno diga, esta es la causa genética. Hay modelos, ustedes también saben la diferencia entre lo que es definir una etiología, una causa, de un modelo que trata de explicarlo, que están vinculados con los neurotransmisores, eso seguramente lo saben porque lo estudiaron ya en la facultad. Y muchas vinculadas con lo que sería el estrés. Y de hecho todo eso combinado es lo que funciona mal. Bien vinculado con lo que hablamos antes de lo que es un correlato fisiopatológico de por qué se produce la enfermedad de depresión. Fíjense que estamos hablando de enfermedad de depresión. Nada de que yo estoy triste por alguna razón. Pasaría lo mismo si hablara de trastorno bipolar. Nada de que me haga que yo esté alegre porque estoy contento por algo que sucedió. Ese es el concepto. De ahí en adelante, la primer clasificación que tenemos que tener en mente es como la tristeza como síntoma, esta depresión que decimos, como síndrome o como enfermedad depresiva. Y este es la primera distinción, primer clúster, me sale la palabra en inglés, la primera separación que deben hacer ustedes como médicos, como diagnóstico. Los síntomas psíquicos no necesariamente son enfermedades psiquiátricas. Por eso que le van a llegar a todos ustedes. Y ustedes tienen que estar atentos de pesquisarlo eso. Incluso, no solamente síntomas del trastorno de ánimo o ansiedad, incluso síntomas psicóticos. Entonces, el primer punto es distinguir y poder evaluar a un paciente de manera integral si esos síntomas psíquicos devienen de un epifenómeno sistémico de otras características. El ejemplo, otra vez, es este. Tiroiditis de Hashimoto. Un paciente hipotiroideo tiene síntomas depresivos. Nosotros, aunque les parezca mentira, vemos pacientes en tratamiento por depresión que son hipotiroideos y nunca le hicieron el diagnóstico de hipotiroidismo. Y en realidad lo que necesitan es hormona tiroidea, no necesitan un antidepresivo. Lo que es peor, años de psicoterapia a un paciente hipotiroideo. Y nunca le hicieron el diagnóstico de hipotiroidismo. Y en eso es importante que nosotros intervengamos sobre el sistema para no de una manera facilista plantear esta persona que vaya al psicólogo. Ahora vamos a hablar un poco del tema de las psicoterapias. Si no hacen un buen diagnóstico. Y le digo que le pasa a muchos psiquiatras. Eso ya es perdonable, ¿no? El primer paso es esta distinción de dónde viene ese síntoma psíquico. Bueno, entonces, la enfermedad depresiva en sí, que es a donde vamos a hablar, esto es una clasificación más clásica, digamos. Ustedes no lo van a ver, pero sí nos es útil desde el punto de vista clínico, porque vamos a encontrar varias cosas. Primero, los psiquiatras nos gusta plantear esta cuestión de si hay síntomas psicóticos o no. Por eso se sigue usando todavía como una especie de perspectiva más, de términos más, digamos, psicoanalíticos o freudianos, que quedaron un poco en los usos y costumbres, que dice, bueno, lo que no es psicótico. Lo que sería psicótico, para hacerlo breve y conceptual, que ustedes quizás ya lo saben, pero remarcarlo, es aquello que pierde criterio de realidad y pierde criterio también de conciencia de enfermedad. Entonces hay depresiones que son así, donde hay un pensamiento totalmente distorsionado, con un juicio desviado. Hay depresiones que son así, que son como muy extremas.
Y hay otras depresiones que no, que son más como comprensibles y es como que diría, bueno, con todo lo que le pasa es lógico que esté depresivo. Uno lo comprende. Y ahí está también la confusión de nuevo, porque decir, bueno, si yo lo comprendo, sí, ¿cómo no voy a estar depresivo con esto? Pero ojo que una cosa es estar reaccionando emocionalmente a las circunstancias y otra cosa es estar enfermo de depresión, donde hay un correlato neurofisiológico que lamentablemente en psiquiatría no tenemos marcadores biológicos, como escuché en una de las conferencias antes, muy claves, como en muchas enfermedades. Entonces yo sé que alguien está hipotiroideo solamente por tener una TSH. En cambio, en psiquiatría no se da tanto. Hay pruebas, pero no está tan estandarizado. Y no hay marcadores biológicos aún. Por eso es importante la cuestión clínica. Y después, otro gran posibilidad es esta dicotomía unipolar-bipolar, que no es un tema tanto para ustedes, sí, quizás para lo que hagan psiquiatría después, porque el tratamiento es totalmente diferente. Pero no es un tema específico para la charla de hoy. Pero sepan que existe esta cuestión. Por otro lado, el tema fundamental es describirlo. Esto sí lo está tomado del constructo de diagnóstico de las clasificaciones vigentes, que son la clasificación de la OMS, que ustedes seguramente la conocen, y en psiquiatría se usa mucho una que está bastante amalgamada con esa, que es el famoso DSM, que ustedes quizás habrán escuchado hablar. En este caso, lo que es fundamental son estos síntomas que son los capitales: el estado de ánimo depresivo y la pérdida de interés o placer. Son dos cosas que son críticas en esto, y que son preguntas que ustedes deberían hacer. Porque estar triste porque nos pasó algo, no implica que uno haya perdido el placer por las cosas. Las dos cosas es el tema. Si uno lo que hacía habitualmente le daba placer y le gustaba hacerlo, si uno pierde ese interés, ya tiene una cualidad diferente, sumado a la tristeza. ¿Se entiende ese concepto? Quizás por eso son las dos características que se ponen como de primer orden para esto. Además de eso, bueno, se pueden dar un montón de otros síntomas, que es un conglomerado de cosas, que fundamentalmente está aplicada con variables, pero que puede ser para arriba o para abajo. Porque ustedes van a encontrar personas con sobrepeso, con aumento de peso, o personas adelgazadas, como síntomas de la depresión. Es decir, las dos cosas. Es decir, que eso no los va a ayudar demasiado. Por eso son importantes los dos primeros elementos. Después puede haber insomnio y hipersomnia, tampoco los va a ayudar entonces. Pues sí, bueno, puede tener una cosa o la otra. El insomnio es algo muy característico del trastorno depresivo mayor, pero también la hipersomnia, las llamadas depresiones atípicas, que no es un tema para acá tampoco, no es un tema para atención primaria, pero sí es un tema relevante para nosotros y después para también decir, bueno, algo de la función circadiana no está funcionando bien. Ese sería el concepto para ustedes. Agitación o retraso psicomotor, otra vez la contradicción, porque hay depresiones ansiosas y depresiones inhibidas. Si bien no es un tema de atención primaria, se lo señalo porque van a ver esas dos cosas, para que sepan que puede existir esas dos cosas. O alguien muy enlentecido o alguien un poco acelerado, como alteración. Hay un silbido de algo, ¿no? ¿Está bien? Igual sigo hablando, siguen escuchando, pero para que sepan. Yo lo estaba sintiendo. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días, es un síntoma bastante inespecífico, que se da también en alteraciones endocrinas y metabólicas, así que eso es algo también para estudiar, porque todo esto, como les digo, todos estos síntomas, tenemos que tener en claro que no es un epifenómeno de una enfermedad sistémica de otras características. Sentimientos de inutilidad, culpabilidad excesiva o inapropiada, y esto ya nos metemos en el contenido del pensamiento, que también nos va a ser útil, y es fácil de recordar. El pensamiento va a estar teñido por el estado de ánimo. Nosotros, según cómo estamos de ánimo, pensamos. Todos ustedes les pasa. Cuando estamos más animados, somos más optimistas y nos parece que nos va a salir todo bien. Cuando estamos pesimistas, nos cuesta un poco pensar en cómo resolver algunas cosas. Les pasa todos los días, a todos, y por etapas. Cuando alguien está teñido por la depresión, por el malestar y por la desesperanza, aparece eso. Y aparecen 3 módulos temáticos que me interesa decírselos. No sé si se acuerdan. A ver, los que están cerca de haber estudiado psiquiatría, ¿cuáles son las 3 ideas que decimos delirantes o deliroides? No sé con qué franja lo dicen acá, de la depresión. Son 3 ideas
llamadas patológicas, contenidos de la depresión. A ver quién se anima. ¿Quién dio psiquiatría hace poco? Que se acuerda, pregunta de examen. Son las ideas hipocondríacas, las ideas de culpa y las ideas de ruina. ¿Se acuerdan? Bueno, es fácil de recordar, ¿saben por qué? Porque ¿qué es lo que nos preocupa a los seres humanos? Salud, dinero y amor. Salud, hipocondría. Dinero, ruina. Amor, culpa. Son las tres cosas que se perturban de una manera anormal, cualitativamente diferente y patológica. Eso es el tema de las alteraciones relacionadas con el sentimiento de inutilidad o culpa y ideas deliroides que decimos más acá en la Argentina. Alteraciones en la concentración, por eso se pierde mucho la performance académica y la performance laboral y la performance deportiva. Tengan en cuenta que un jugador que jugó acá en Colón, que después jugó en Godoy Cruz, el Morro García. Una tragedia. Este muchacho. Es decir, fíjense cómo se suicidó. ¿Se acuerdan? Bueno, los que son, las chicas no son futboleras, pero los muchachos se acuerdan. Fíjense qué relevante que es que atraviesa todo, toda la sociedad, todas las cuestiones. Y es importante tenerlo en cuenta porque no es que el depresivo va a estar en la cama y no va a poder salir de su casa. Va a ir a entrenarse, va a ir al colegio, va a ir a la facultad, va a ir a trabajar. Se sigue relacionando, pero le pasa todo eso también. Pérdida de la posibilidad de desarrollo, de rendimiento, de trabajo. Y después, la vía final común. Me va mal en el amor, me va mal, no tengo plata. Y además, estoy enfermo, la pérdida del deseo de vivir, la idea de muerte. La vía final común que resuelve lo que mi existencia me hace imposible de resolver. Y recuerden lo que dije hace un rato. Ustedes van a ver pacientes que después van a tener ideación de muerte. Y quizás alguno que se suicide. Por eso el compromiso que tenemos que tener es muy fuerte. Porque vamos a salvar una vida. Bueno, vamos a meternos un poquito en cómo evoluciona y un poco en pensar en el tratamiento. Porque el tema es, solamente llegan a mí, a Ricardo Corral, a Juan Aniliano, a los psiquiatras, entre un 10 y un 15% de los pacientes que padecen depresión. Los que atiende Juan, los que atiendo yo, además van a ser bien tratados, porque además de ese 10%, ese 100% de pacientes que nos llegan a los psiquiatras, el 50% no está bien tratado, por distintas razones que tenemos que resolver nosotros, los docentes, ¿no? Los que nos dedicamos a difundir estas cosas, por distintas razones, que no es el caso de la charla de hoy. Pero sí sepan que ustedes, haciendo atención primaria, quizás tengan que hacer intervención. Acá, ustedes saben que en Argentina la atención primaria está un poco desdibujada, somos todos especialistas, pero ustedes inevitablemente lo van a recibir. Al menos lo van a tener que identificar para derivárselo a Juan, que está acá en Santa Fe. El que vaya a Buenos Aires, me lo mandan a mí. Pero quizás tengan que hacer alguna intervención terapéutica y yo los quiero ayudar a hacerlo. Los quiero ayudar a hacer. Así que, si este esquema, no sé si lo conocen, lo han visto alguna vez, este esquemita, es muy sencillo, no sé si lo habrán visto ellos. Bueno, en realidad lo que nos plantea es una cuestión de, a ver si está acá, como acá hay un episodio acá, bueno, y el paciente tiene una progresión en la enfermedad y tiene como si fuera acá el episodio, ¿no? En este momento, si hacemos un momento 1 del tratamiento, el paciente debería mejorar y tener respuesta. Pero el objetivo nuestro es que haya remisión. Muchas veces el paciente queda acá. Es un tema de la especialidad, del especialista, no es un tema de atención primaria. Porque ustedes sí deberían estar acá y decir, bueno, este paciente, si yo tengo que indicarle, le voy a indicar algo que ahora vamos a hablar, ¿no? Y después, bueno, a ver cómo está. Esto que, bueno, si está por acá, eso es interconsulta con el psiquiatra. Atención primaria en la Argentina no está bien organizado, pero en otro país sería, bueno, atención primaria, si el paciente evolucionó, sigue así, listo. Ahora, si hay alguna complicación, el especialista, ¿no? Pero bueno, supongamos que el paciente está acá, y bueno, las posibilidades son estas, que haya una respuesta, o que haya una respuesta parcial, que haya una recaída antes de la remisión, o que haya recaídas antes de la recuperación, o luego de la recuperación que haya recurrencia. Palabras muy técnicas,
Pero en definitiva, la verdad de la milanesa, ¿cuál es? Que nosotros tenemos que tener un paciente que haya suprimido los síntomas, pero que vuelva a la funcionalidad. Es sin síntomas, pero que esté funcional. Funcional quiere decir que haya podido volver a la facultad, a estudiar, a trabajo, que esté de nuevo en sus vínculos y sus relaciones bien. Ese es el objetivo del tratamiento. Si no logramos eso, ustedes, la mayoría de atención primaria, consulta con el especialista. Pero para eso hay que estar atento. No es que yo doy algo y me olvidé y no lo vi más al paciente. No, hay que hacer un seguimiento. Estamos hablando de tratamientos que tienen que tener una respuesta esperable por lo menos entre las 4 y las 6 semanas, 8 semanas como máximo, y esperar una remisión o una supresión de síntomas en ese momento. Si no lo tiene, requiere otro tipo de tratamiento. Un concepto que no vamos a hablar acá, porque no es para ustedes, no es de atención primaria, es cuando hay un ensayo clínico con un tratamiento, con una molécula antidepresiva durante cierto tiempo, y no alcanza con la mejoría que esperamos, decimos que eso hay que hacerlo una rotación a otro, como si fueran unos steps de tratamiento, un algoritmo de tratamiento, pero es algo más allá del especialista. O definir a una entidad nueva, una entidad distinta, que sería trastorno de depresión mayor resistente al tratamiento, que no es el tema de hoy tampoco, pero implica ya la conceptualización del especialista, no de la atención primaria. Pero se los comento para que sepan, porque no es cuestión de que uno dio algo y, bueno, que siga así, ¿no? ¿Querés preguntar algo? Sí. ¿Estás ahí? ¿Con este? ¿Con este? Consulta, recién estoy en segundo año de la carrera y me falta un montón para aprender, pero lo que pude ver por la charla y lo que aprendí por amigos es que se hace mucho hincapié en que la persona sea funcional, pero la persona siendo funcional no puede seguir sufriendo, por decirlo de esa forma. No, sí, es lo que dije antes, coincide, porque vos fíjate que una persona puede tener un cuadro depresivo, un trastorno depresivo, y seguir funcionando, pero funciona mal para él mismo, porque tiene un costo enorme energético y de malestar, pero por otro lado no está ni siquiera satisfecho con sí mismo, y se siente mal. Cuando hablo de funcionalidad, quizás es un concepto también un poco más de posgrado, de especialista, se refiere a que esa persona se encuentra con sus capacidades existenciales a pleno, esa persona, pero para ella, para su ecuación personal, no para la de los demás, sino diciendo, bueno, esta persona que yo trabajaba, estudiaba, bueno, él se siente que está funcional bien, a eso me refería, ¿no? Disculpen que a veces hay a lo mejor conceptos que conviene aclararlos un poco, porque son quizás un poquito más técnicos, ¿no? En relación a... Justamente eso. ¿Hola? Bueno, no, es que lo que decía que justamente es lo que enmascara, que la persona siga siendo funcional, enmascara para el entorno lo que está atravesando. Porque me da pie sí, lo que dice ella para lo que es el paciente que entra sonriendo. Y uno ya supone que no está deprimido. Y está la famosa depresión sonriente. En general nosotros ya decimos la omega. Cosas de libro, ¿no? Pero ustedes tienen que estar alertas. Porque si entra... quiere complacer cuestiones de personalidad y está deprimida. Lo que dice ella, es más cara eso también. Por eso que no hay que dar las cosas por dadas ni tener prejuicio, ser amorosos con el otro, realmente escuchar a ver qué les pasa. Fíjense que hago mucho hincapié en eso porque es la relación médico-paciente. Que muchos colegas nuestros se olvidan después en la vorágine, no, pero no tengo el tiempo. Lo hablamos hace un rato. Ustedes entran como decimos, entran al consultorio. Y se levantó, flaco, escúchame, estoy sentado acá. ¿Cuánto tiempo necesito para pararme, darle la mano y decir hola, mucho gusto, buenas tardes? No es que, no, pero el sistema, tengo poco tiempo. No, flaco, no es que no tenés tiempo, no tenés actitud. Porque en realidad lo que tenés es levantarte. Es el mismo tiempo que tardás. Solo tengo que olvidar eso. Porque además, eso es terapéutico. Eso es terapéutico. Hay muchas cosas más en la indicación que uno hace en la receta que en la indicación en sí. Hay cosas que uno va con eso
que no se ven. Bueno, no sé si acá tienen clases de fenómeno placebo, que todos deben conocer. Se ríen, han tenido buenas clases de fenómeno, por eso. Cambios neurológicos con el placebo. Fíjense que uno de los graves problemas de la investigación en el sistema nervioso central, que yo hago eso, es distinguir el efecto placebo del efecto farmacológico propiamente dicho. Muchos estudios para depresión fracasan porque dan empatados el placebo con la molécula antidepresiva. Así que imagínense, y eso es como somos nosotros. Como somos nosotros como paciente. ¿Cómo impacta eso en el paciente? Eso es psicoterapia también. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, esto es un conceptito para verlo. Y metiéndolos con los objetivos de tratamiento, yo me adelanté un poco. Por eso vieron que nos siguen mucho los slides. Lograr la remisión de los síntomas, que es lo que dijimos, en el nivel premórbido, lo que dijimos, y evitar o reducir el número de recaídas o recurrencias. Este concepto es importante, quizás tampoco tanto para ustedes, porque hay una probabilidad importante de que el paciente que tiene un episodio tenga otro. Pero es más, también del especialista eso. Pero sepan que esto es algo que puede ocurrir. El concepto es, alguien puede tener un trastorno depresivo mayor y tener un episodio único y mejorar en 8 semanas, 12 semanas, y estar funcional, como decíamos, pero bien, y tener más. No es que siempre sea depresivo. Si siempre es depresivo, es lo que llamamos otra entidad que es distimia o otro tipo de alteración, que requiere otro tipo de tratamiento también. Digamos, si usted es una persona que viene de depresión hace 2 años con síntomas depresivos, especialista, porque ahí hay otras cosas. Depresiones crónicas, son otras entidades. Piensen que cuando hablamos de todo esto, no deja de ser un constructo. Cuando hablo de constructo es un tema más, digamos, de conceptualización de la medicina, en el sentido de al que no saber cuál es la etiología real, la fisiología, la fisiopatología, estamos planteando las cosas viendo un poco, para darles una idea más práctica de lo que estoy hablando. Cuando alguien en el año 1800 tenía dolor en el pecho, ni siquiera en 1800, 1900 y algo, tenía dolor en el pecho, y se hacía la simbología del dolor en el pecho. Uno decía, bueno, ¿para dónde va? ¿Cómo es? Se engarra, ¿no? Se irradia hacia el brazo izquierdo, ocurre durante el ejercicio, con el reposo cede, hasta que apareció el electrocardiograma y la troponina. Y el diagnóstico no se hace por la clínica, que es importante, pero ¿a quién no se le ocurre hacerle que vaya a UCO? Si tiene que ir a UCO, a hacerle todo eso. Bueno, en psiquiatría todavía no existe el electrocardiograma y la troponina. Por eso es un constructo. Suponemos que pasa eso, pero en realidad estamos viendo el epifenómeno de lo que está sucediendo. Ustedes habrán leído algo de Platón, justamente de la caverna, de la caverna, que tiene que ver con realidad, vemos las imágenes del epifenómeno. Por eso es el constructo. Y tenemos que saber que es un constructo. Porque si no creemos que sabemos y no lo sabemos en realidad. Nos estamos manejando un poco con lo mejor que sabemos para ayudar al prójimo. Ese sería un poco el punto. Bueno, esto es un poco lo que les dije antes, pero lo puse en un gráfico, que esto puede ser cualquier prueba de tratamiento de cualquier ensayo clínico nuevo, donde en realidad lo que buscamos es que se diferencie lo que es la línea blanca de placebo con que tenga, digamos, que está abajo es que tienen menores, esto está como si fuera un instrumento de evaluación de síntomas depresivos, cuanto menos tiene, mejor está, ¿no? Entonces, en amarillito está cuando funciona el medicamento, y en blanco es el placebo. Pero fíjense que el placebo mejora un montón al paciente también. Por eso lo muestro, ¿no? Porque nosotros podemos agregarle a cualquier tratamiento que hacemos, si es efectivo y lo hicimos bien, hicimos un buen diagnóstico, le podemos dar sinergia con el efecto placebo por la reacción del paciente. El paciente va a sentir mejor. Por eso es tan importante esto que les digo, ¿no? Bueno, esto es un concepto más también de especialista, pero para que ustedes sepan lo que hablamos antes. Bueno, la respuesta parcial es de 25 al 50% de reducción de síntomas. Si ustedes ven el paciente que tuvieron y que le hicieron, ahora vamos a ver indicación, mejoró hasta ahí, es respuesta parcial.
esta consulta. Sale de la atención primaria. Porque la respuesta que buscamos es de más de 50 y en realidad lo que buscamos es la remisión. La remisión completa, definida como un periodo de 2 meses desprovisto de signos y síntomas, con una puntuación sin patología en la escala pura para depresión. Hay escalas, que eso no creo que lo sepan ustedes, y que tampoco lo tienen que saber. Pero como nosotros no tenemos cómo medir la glucemia, lo medimos con llamadas escalas, que son como cuestionarios que objetivan de alguna manera esa psicopatología y le dan un puntaje. Pero lo usamos más los psiquiatras, y no todos los psiquiatras, lo usan los psiquiatras que hacemos investigación. Y la recuperación ya tiene que ver con más meses, más tiempo, y plantea el final del episodio depresivo de un trastorno. Como decíamos, etapa aguda de inicio, etapa de continuación, etapa de mantenimiento, todo esto va a tener. Hay que ver hasta dónde siguen ustedes, porque yo voy a darles ahora estos tips para iniciar un tratamiento. Esa persona que tenga, que no, después no se le complique el acceso al psiquiatra. Es complicado. Entonces, después pueden iniciar un tratamiento y después, bueno, ver cómo se hace la continuación y el mantenimiento, sí, pidan la ayuda con tiempo para que vaya el especialista. Y en este caso, bueno, estas son cosas también un poco más de especialista que está vinculado con si es un primer episodio, un segundo episodio o hay distimia, ver estas variaciones que son más, no tanto de la atención del médico de atención primaria, sí tener en cuenta que si la cosa se complica mucho, dura mucho más tiempo y ven otras cosas, requiere también esta interconsulta con el psiquiatra. Y esta salió un poco cortada, no sé qué pasó. Bueno, no importa. Arriba lo que dice son síntomas depresivos leves, educación para realizar contacto telefónico se deteriora, actividad física, activación virtual. Ese es el algoritmo del tratamiento. Todos ustedes, lo que sí tienen que marcar es esto en todos los problemas que venga cualquier persona. Todos tienen que indicar ejercicio físico para cualquier problema. Antes tuve una charla de diabetes. ¿Qué se le indica al paciente diabético? Haga ejercicio físico. Ahora, hay que ayudar a que entienda qué es ejercicio físico. Y ahí está centrarse en esa persona. El ejercicio físico puede ser para esa persona caminar, puede ser bailar, o puede ser jugar a la pelota. Distintas cosas. Hay que saber qué es para esa persona y ayudarlo a que se dé cuenta qué es cuando uno dice ejercicio físico. Pero la gente dice, no, tengo que ir al gimnasio, tengo que ir a correr. Y eso ya es un estresazo. No es nada de eso. Y además, una progresiva. El ejercicio físico hay mucho paper de eso, mucha data, mejora los niveles de ansiedad y de depresión y de todo. Que no mejora, nada, todo mejora. Así que esta es la primera indicación, incluso para la depresión leve, como dice ahí. Pero fundamentalmente, una de las cosas que no hacemos bien en la Argentina es indicar psicoterapia. Estamos muy contaminados en nuestra comunidad por el psicologismo. Y entonces todo termina siendo, bueno, vaya al psicólogo. Pero no es que vaya al psicólogo, no es que tiene que ir al psicólogo, tiene que hacer una psicoterapia específica que demostró evidencia, estamos en la Facultad de Ciencias Médicas, evidencia científica de que es efectiva. La terapia cognitivo y la activación conductual demostraron ser efectivas. Ustedes tuvieron recién la charla anterior también que era sobre el tema, de alguna manera, de eficacia clínica, pero hablando de Gray, por ejemplo. No sé si esto vieron ustedes. Bueno, no, vas al psicólogo, no, tiene que ir a hacer este tipo de psicoterapia. Porque lamentablemente nosotros, en nuestro país, tenemos muchos profesionales de la psicología que no están entrenados y a veces ni siquiera conceptualizan lo que es la evidencia científica y no hacen psicología científica. Entonces no es que vaya al psicólogo y con eso nos quedamos tranquilos. Esto que está indicado, que está en el NICE, por ejemplo, o en las guías australianas, o en la semana cualquiera, es psicoterapia cognitivo-conductual. Que además es una psicoterapia que tiene efectividad y tiene que ser medida y tiene un tiempo. No es que va, de terapia hago 10 años de psicoterapia. No. Es algo de semanas. 8 semanas, 10 semanas, 12 semanas. Eso es. Además, porque otra de las cosas que también tenemos que tener relevancia cuando hablamos de medicina basada en la evidencia, es la psicología basada en la evidencia, el tema de costos y de utilización de recursos.
Eso también los médicos no estamos tan acostumbrados, pero hay que medirlo así también. Es nuestra responsabilidad hacer que nuestra sociedad utilice bien los recursos que tiene. Entonces no es cualquier cosa, vaya al psicólogo, no. Tiene que hacer psicoterapia cognitivo-conductual, que lamentablemente es más escasa. Y es difícil a veces de acceder. Pero esto es el... Y después, acá lo importante de todo este cuadro, es el tema de iniciar la cuestión de la farmacoterapia, si es necesaria, vamos a ver ahora, producto de algo que es fundamental y es un aspecto inicial que es la educación. Yo no sé si el concepto de psicoeducación saben bien a qué se refiere, pero en 2 palabras es enseñarle al paciente todo esto que estamos diciendo, de qué se trata, qué es una enfermedad, despejarle el estigma al paciente y a la familia, porque ya viene con ese estigma ellos mismos, por eso se sienten más culpables. Porque si yo encima estoy enfermo me siento culpable porque estoy enfermo. Encima que estoy enfermo me siento culpable. Pasa eso. O en la familia, ¿qué hice yo para que se sienta mal? No, usted no hizo nada, no se sienta culpable. A veces la familia se siente, o la madre o el padre o alguien se siente culpable y dice yo hice algo malo porque se siente mal. No, porque también hay mucho de esa cosa culpógena en la mala psicología, por decirlo de alguna manera. No, la culpa la tiene la mamá. O esto o aquello, ¿no? No. Eso es muy importante, despejar eso. Por eso psicoeducación. Y fíjense que siempre puse lo mismo, ¿no? Psicoeducación, farmacoterapia, pero además actividad física, activación conductual. Siempre lo mismo. Siempre tenemos que decir lo mismo. Como algo que también dije hoy a la mañana hablamos. Nunca dejen de preguntarle cuando ven al paciente si fuma o si fumó. Ningún médico puede olvidarse de preguntar eso. Fumar genera un montón de enfermedades. ¿Cómo nosotros nos vamos a preguntar si fuma? Pero ¿alguna vez a uno que fue al médico le preguntó si fuma? No nos preguntan. Hay que preguntar, primero, si fuma. Segundo, usted debería considerar dejar de fumar. Tercero, le voy a indicar un tratamiento de cesación tabáquica. Vos te reís porque entonces, acá lo dice. Está. Invertir de 1 a 2 minutos en ese consejo o en ese solo hacerle reflexionar que algún día, si se planteó el dejarlo o por qué está fumando, le puede cambiar la vida a este paciente. Exactamente. Tenemos que tener en cuenta que quizás nosotros somos la única oportunidad. No la dejemos pasar. Tenemos que salvar a esa persona. Intentarlo al menos. No puedo decir no tenemos tiempo. No hay justificación. Es actitudinal nuestro. Tenemos que estar disponibles. Fíjese que disponible, siempre tenemos que estar disponibles. Vieron que van a encontrar mucha gente que dice, no, pero yo esto no lo puedo hacer porque falta esto, o falta lo otro, o falta aquello, o falta lo más allá. Siempre nos falta algo. Entonces, no tenemos habilidad. Disponibilidad viene de la misma raíz etimológica que es habilidad. Estar disponibles o inhabilidad. Si tenemos que estar disponibles, tenemos habilidad para resolverlo. Quejémonos, hagamos lo que tengamos que hacer, exijamos, pero estemos disponibles para el que sufre. No digamos, no, porque no, me falta esto, me falta lo otro. Estemos disponibles. Eso implica fortaleza. Y aquí una cuestión actitudinal. Que nos hace médicos, sí. Lo tenías apagado. Lo apagó. No, ella lo que preguntaba era, en el ámbito público, ¿cómo hace para derivar a un paciente a terapia cognitivo-conductual? Porque la mayoría son psicoanalistas. Y por eso estamos en un grave problema en la Argentina. Y por eso el acceso a la salud, y sobre todo a cuestiones de salud mental, estamos muy en deuda con nuestra sociedad. Y eso tiene que ver con condicionamiento. ¿Vieron cuando hablamos de conflicto de intereses? Uno cree que el conflicto de intereses es la industria farmacéutica.
Decís, che, ¿cuándo me pagan acá por esta charla? ¿Me va a pagar el laboratorio Gador? Porque que alguno pensaba decir, che, este tipo porque vino desde Buenos Aires. ¿Cuánto le pagaron? No sé si alguno lo pensó, pero vieron que el conflicto de intereses es eso. Decís, bueno, no, el conflicto de intereses es también cuestiones políticas, partidarias, cuestiones ideológicas, y eso es lo que nos atraviesa a nosotros, el conflicto de intereses. Y por eso el conflicto de intereses puede ser simplemente quedarse aferrado a una teoría por no querer tener una posición que sea beneficiosa para la comunidad. ¿Por qué alguien persiste con una idea que no es buena para la comunidad? Si la comunidad necesita esto, ¿por qué quiere hacer lo otro? Bueno, dedicate a otra cosa. Vieron que en atención primaria, propiamente dicho, se plantea que lo que hay que hacer, yo me fui de la cámara, ¿no? Lo que hay que hacer es, no me paga nada, Gador, tengo un lucro cesante bárbaro, porque perdí todo el día. Pero lo digo a propósito, porque siempre se plantea la sospecha de que el médico recibe plata de la industria, ¿viste? Y no es así. Obviamente que está lo malo, ¿no? Del que recibe plata de manera inescrupulosa, pero no se trata de eso. Pero parece que el conflicto de intereses lo tenemos los médicos nada más, corporativos, que recibimos plata de los laboratorios, que son el demonio, ¿no? Y en realidad el conflicto más grande, o que les parezca mentira, es el político ideológico. Porque yo quiero hacer esto, entonces que la gente se jorobe y tiene que hacer esto. Yo como hago esto, y solamente doy aloperidol, todos los pacientes que vienen doy aloperidol. Que sería lo mismo, digamos, ¿no? En realidad uno tiene que adecuarse a lo que el paciente necesita. Y ahí estamos en deuda. La pregunta tuya, lamentablemente, es algo que todos tenemos que tratar de, todos, como conglomerado que nos interesa el prójimo y la salud pública, es insistir en que haya esos cambios. Por suerte, al menos en la UBA, cada vez es más fuerte. De hecho, hay una cátedra de psicoterapias que se ha transformado en un polo realmente muy bueno de conocimiento, que es amigo nuestro, en el sentido que participan en la sociedad de psiquiatras también, en un capítulo específico de psicoterapias basada en la evidencia, ¿no? Para darles una idea, porque a lo mejor yo hablo de esto y no tienen mucha idea, les voy a decir algo muy sencillo. Hay un fenómeno que se llama el fenómeno del dodo. El dodo es el pájaro, ¿se acuerdan de Alicia, en el País de las Maravillas? Hay un momento en la narrativa que se mojan. Están todos mojados. Entonces el pájaro dodo dice, bueno, corramos para secarnos, pero para que sea más divertido, hagamos una carrera. Entonces todos corren, que se secan, y cuando viene, viste, bueno, como no lo midió, bueno, todos ganaron. Se llama el fenómeno dodo en psicología, que es lo acuñó Einstein, que era un psicólogo experimental científico inglés. ¿Qué es lo que quería decir con esto? Que en realidad nunca se medía bien qué era lo que pasaba con lo que uno hacía y decía. Entonces, ¿cómo lo validas eso? Porque hay algunas cosas que están vinculadas con los factores inespecíficos del terapeuta y del médico que hacen que alguien se sienta mejor por solamente estar. Pero eso también hay que medirlo. Porque si no, ¿yo en qué voy a invertir el dinero? ¿En qué vacuna de COVID invierto dinero? En la que es eficaz, la que demostró eficacia. ¿En qué antibiótico invierto dinero? Invierto dinero, me refiero, va a la farmacia alguien a comprarlo, o el Estado lo compra, en algo que demostró eficacia. Entonces la psicoterapia es lo mismo, ¿por qué invertir algo si no sé si es eficaz o no? O simplemente porque alguien dice que es eficaz, pero no. Filosofía de la ciencia, que creo que acá tienen bastante, ¿no? O al menos esa conceptualización. Yo me hago una pregunta, pero me la tengo que demostrar. Si hago una afirmación, tengo que demostrarlo. Esto sirve, bueno, demostrarlo que sirve. Ese sería el punto. Y ahí estamos un poco en deuda, lamentablemente. Pero lo digo acá porque es importante decir, no, lo mando al psicólogo. No. Mando a alguien a hacer determinada práctica terapéutica. Ese sería el concepto que quisiera transmitirle. Lamentablemente con todas las limitaciones y esa complejidad. Lo que no sepamos cuáles son nuestras limitaciones, porque si no sabemos cuáles son las interpretaciones, seguimos dando vueltas sobre lo mismo. Ese sería un poco el punto. Ah, pero vos querías hacer una pregunta, ¿no? A ver, gritame que yo la... Decirla en voz alta que yo la... Ah, bueno. Ah. Bueno, seguimos con esto. Ah, bueno, miren, estamos hablando un poco de esto. Fíjense, disponibilidad de profesionales entrenados y con experiencia para la psicoterapia, justo lo que estamos hablando, ¿no? Respuesta previa favorable a la psicoterapia es relativa, porque a veces uno no lo sabe, pero realmente es algo que hay que intentarlo igual. Muchas veces los factores psicosociales influyen. Hay una gran confusión también en el tema de la psicoterapia. Quizás viene bien también para esta charla de atención primaria. ¿Vieron esta cuestión que termina siendo cool ir al analista
puede ser estigmatizante, es como contradictorio, ¿vieron? No, ¿cómo voy al psicólogo si no estoy loco? O si no, yo voy al analista. Están las dos cosas, ¿no? Y en realidad, el tema es que hay una gran confusión, porque la psicoterapia, de alguna manera, podríamos clasificar en tres versiones de indicaciones. Una es para ayudar a resolver conflictos interpersonales. Otra es para desarrollo personal, cuando hay alguna cuestión de traba. Y la otra es para las enfermedades. Y ahí viene la gran confusión. Cuando alguien tiene una enfermedad, tiene que recibir un tratamiento que haya demostrado ser eficaz para eso. Si no, después, fíjense que incluso se ha puesto muy de moda, ya sea varias décadas, no es de ahora, en vez de los psicólogos, los filósofos, que hacen conversación, diálogo socrático con las personas para mejorar el desarrollo personal, o el tema de los conflictos existenciales. Pero ahí no hay enfermedad. No hay enfermedad, requiere un tratamiento, y ese tratamiento tiene que tener evidencia. Así como los médicos decimos, bueno, a ver, ¿qué evidencia tiene este medicamento? ¿Por qué lo aprobó la ANMAT? ¿Por qué lo aprobó la FDA? Bueno, está la evidencia. Bueno, con la psicoterapia debería pasar lo mismo. Tenemos que exigir lo mismo. De hecho, por eso hablo de la NICE, o de las guías que yo australianas, las canadienses, o las españolas, o cualquiera, que manejan un poco ese gradiente de hacer una indicación basado en la evidencia, aunque no sea una terapéutica biológica, sino psicológica. Bueno, algunas cosas, depresión leve y moderada, preferencias del paciente también, porque el paciente podría decir, bueno, mire, yo no quiero tomar medicación. Y uno, ¿qué hace ahí? Vieron que ustedes son de una generación más moderna, más joven, que donde cambió mucho el paradigma también de la atención. Antes el médico era más indicativo, más paternalista, más de usted tiene que hacer esto. Y eso se vio que en realidad no es la mejor manera de hacer medicina, sino es la de enseñarle al paciente y demostrarle por qué tiene que hacer algo que consideramos que es bueno, con todo lo que implica la información. Digamos, el consentimiento informado no es el papel que el paciente firma sin saber de qué está firmando, sino es informar para que el paciente consienta. Es al revés. Ustedes les habrá pasado, o habrán acompañado a un familiar donde van a un lugar y el paciente dice, firma acá. ¿Y esto qué es? El consentimiento informado. ¿Y qué le informaron? Nada. Lo único que hizo fue firmar. Es decir, que esto, me refiero a esta cuestión. Donde uno le explica, dice, mire, esto sirve para esto para otro, esto puede tener esto o lo otro. Bien, pero además uno tiene que ser también hábil en cómo informar, no decir cualquier cosa. O poderlo plantear de una manera que el paciente termine diciendo, doctor, qué bien esto. Miren, les voy a contar algo extremo, para que vean hasta dónde el tema de la información. Me pasó ya hace unos añitos, antes de la pandemia, ponle 3 o 4 años, me llaman para una interconsulta en un hospital, en un centro de altísima complejidad, privado de Buenos Aires, un paciente complicadísimo, con la pie con bola, que estaba en terapia intensiva, hacía más de una semana. Me llama un conocido y me dice, mira, quiero que hagas esta interconsulta, voy a verlo, un paciente que estaba, hablo con el internista, me dice, mira, hicimos todo, función lumbar, no le encontramos nada, sabemos que tiene. Yo lo evalúo y era una catatonia aguda, que yo no sé si está muy al tanto de eso, es algo que tiene que ver con una reacción fisiológica que está muy ligada a la esquizofrenia, aunque no tenía que ver con la esquizofrenia desde el punto de vista del diagnóstico, ¿no? La catatonia aguda tiene una indicación muy particular, que es la terapia electroconvulsiva, el mal llamado electroshock, que no sé si acá tienen alguna vez alguna charla de eso. Que yo hablo de esto y ustedes dirán, este tipo está loco, ¿no? Imagínense yo hablando con la mujer del paciente que estaba ahí, que era abogada, y el paciente era abogado, los hijos abogados. Lo digo así porque los médicos que más tenemos miedo ahora, que nos hagan juicio. Yo me senté con la familia, mire, el paciente había perdido 15 kilos de peso en no sé cuánto tiempo, estaba en una situación cataclímica, como es la catatonia, no sé si tuvieron clase de eso. No tiene que ver con depresión, pero un poco sí, porque es una de las indicaciones, pero quiero despejar ese prejuicio acá también. Atención primaria, y además tiene que saberlo para también transmitir algo que es políticamente incorrecto hoy en día. La información fue dada de una manera, porque lo primero que me dice la mujer es, me dice, doctor, pero eso no está prohibido. Cuando le digo, se tiene que hacer terapia, como siempre dice, pero eso ya está prohibido, no se hace más, me dice.
Bueno, yo me tomé el tiempo de explicarle todo esto. Y la señora que me dijo, bueno, doctor, sí, me parece que es lo que hay que hacer. Y firmó la autorización para que le hagan terapia electroconvulsiva al paciente, y se lo hicieron a las 48 horas, y a las 72 horas el paciente se fue de alta. Tuvo un solo tratamiento. Una sola aplicación, el paciente se fue de alta. Bueno, recobró la lucidez y se mejoró. Terapia electroconvulsiva. Viene por el lado, aproveché las dos cosas. Por un lado, lo que es la información. Y por otro lado, dejarles un prejuicio que no sé si lo tenían. Pero se los planteo de esta manera, ¿no? Si quieren preguntar, igual, pregúntenme. ¿Cómo quedó ahí? Bueno, ahora entramos un poco en el tema de los antidepresivos, que no sé en qué hora estamos. ¿Ya está quedé? Tengo el avión antes. Bueno, brevemente, antidepresivos, tips para que ustedes puedan manejarse. Ustedes tienen que empezar con los inhibidores selectivos de la captación de serotonina. Tienen un paciente así en atención primaria, le indican ejercicio. Pero como les dije antes, no digan haga ejercicio, no, como les dije antes. Si tienen acceso, terapia cognitivo-conductual. Despejarle cuestiones raras que tengan en la cabeza de por qué está deprimido, que lo van a sentirse culpable. Decirle, mire, esto es una enfermedad que tiene un tratamiento. E iniciar un tratamiento con la que tengan más a mano de los inhibidores selectivos de la captación de serotonina. Porque nosotros en posgrado y en especialidad hablamos mucho de perfiles de antidepresivos, como es la molécula en cuanto a tolerancia y eficacia, y perfiles de la persona que padece la enfermedad en relación a características que hagan que pueda tener más o menos efectos colaterales de uno al otro. Pero ustedes pueden empezar tranquilamente indicando un IRS, el que tengan más a mano, el que hayan leído un poquito más, lo que dan, tienen que tratar de leerlo un poquito. Después los que quieran, yo les voy a dar un mail, que sacan fotos de los slides, yo les mando toda la presentación, no tengo ningún problema, o lo que quieran, para que se queden tranquilos de esto. Y ahí, bueno, puede ser citalopram, toda la lista que está ahí. Y ustedes se tiran a uno que les guste. Por ejemplo, te pregunto de nuevo, vos que tenemos más a mano. ¿Cuál conocés? ¿Diste alguna vez alguno? ¿Cuál diste? Decí cualquiera, anímate. ¿Cómo? Ella dio sertralina, es una buena indicación. Uno empieza con una dosis, ¿cómo? Ah. No, está bien, pero me refiero a que lo que dice la doctora está perfecto. Ella dijo sertralina, podría ser paroxetina, podría ser fluoxetina, podría ser citalopram, podría ser escitalopram. Ustedes como atención primaria hacen esa indicación cuando tienen en claro que es un episodio depresivo mayor y un trastorno depresivo mayor. Y hacen esa indicación, pero tiene que controlarlo y esperar que eso sea eficaz. Para lo cual es importante tener ese control. Después, bueno, están estos antidepresivos, los paso porque son cosas que después no van a ver, eso tampoco. Conclusiones, y vamos a interactuar un poquito más. El problema del tiempo es fundamental porque, como decía, el acceso que tiene la persona es escaso. Cuanto más tiempo lleva en una enfermedad, peor es el pronóstico, mayores riesgos hay de comorbilidades, mayor riesgo de mortalidad, que en este caso es de suicidio, mayor perturbación de las relaciones interpersonales, pareja, relación con los hijos, relación con la familia, laborales, pérdida de horas de trabajo, pérdida de cuestiones académicas. El tiempo es fundamental. Tener en cuenta eso, ese es el foco que quise poner hoy. Todos ustedes van a tener pacientes depresivos, así que abran los ojos. Explorar siempre la sintomatología, no podemos decir no tenemos tiempo, ya sabemos que tiempo hay. Elaborar el diagnóstico diferencial, más para los médicos de atención primaria, pueden detectar más, porque van a ver si un paciente, como decíamos antes, es hipotiroideo. Y después iniciar el tratamiento o considerar derivación. Y acá hago el hincapié, que esta es la última slide, creo. Sí, este es el último slide. ¿En qué sentido? El tema de la muerte. Es decir, ustedes tienen que tener en claro que van a tener pacientes que ustedes van a ser el último médico que van a ver antes de matarse. O de intentar matarse. Si pescan algo de síntomas depresivos,
tienen que preguntar directamente si perdió el sentido de la vida, así, con estas palabras, o tiene deseos de morir. Con eso, el primer prejuicio que ustedes tienen que despejar es que no alientan a que la persona se quite la vida. Al contrario, favorecen que la persona pueda hablar porque se van a sentir comprendidas. No es que ustedes van a activar un deseo oculto. Van a permitir que el otro se exprese, le van a abrir un canal de comunicación. Van a ser más empáticos. Se van a poner del lugar de ellos. Y el enlace terapéutico es, yo estoy acá para ayudarte, para ayudarlo. Somos un equipo. Que sepa que uno no juzga y está ahí para escuchar, en un ámbito seguro, donde no hay valoración de la conducta. No valoramos. Porque en general, ¿qué es lo que le pasa a las personas? Se sienten también valoradas por los demás. ¿Es bueno o es malo? ¿Hago bien o hago mal? De hecho, le van a preguntar. Y en realidad uno no valora, se pone en un lugar neutral y ese ambiente seguro es lo que uno dice, usted acá puede hablar de cualquier, puede decir cualquier cosa. Porque queda entre nosotros y yo no voy a juzgarlo. Eso es muy tranquilizador. Entonces ahí está el punto. La pregunta que uno debería hacer en ese momento es, ¿pero pensó en quitarse la vida? Porque alguna persona dice, mira, la verdad que sí, me quisiera morir porque no banco más esto, pero me gustaría dormirme y no despertarme más. Y se quisiera quitar la vida y no, porque ahora tengo este proyecto, me quiere de vacaciones, o mi hija va a cumplir 15, cosas que me han dicho, ¿no? O no, porque se da por... Sí que está, hay una cuestión de protección, es para otra charla el suicidio, ¿no? Pero sí quiero dar este tip, ¿no? De que sepan que eso hay que preguntarlo, porque ese va a ser la última oportunidad que tiene ese paciente antes de que pase algo. Y en ese momento ustedes sí tienen que intervenir fuertemente y pedir la interconsulta. No se puede demorar con el tratamiento. Porque una cuestión que no les dije es que muchas veces el tratamiento antidepresivo en personas que tienen ideas de muerte puede desencadenar mayor riesgo de muerte. Y entonces, por eso ese punto que lo dejé para el final, para ser más enfático, y es, no podemos dejar ir a un paciente si no tenemos en claro si la persona que está con estos síntomas depresivos además tiene ideas de muerte. Ahora ya quería preguntar algo. Bueno. Claro. Lo que dice él es muy importante y es por esa razón que esto que les digo, frente a una situación más crítica, en realidad nosotros no tenemos responsabilidad de resultados. Ustedes estudian medicina legal, también todos la conocen. Los médicos no tenemos obligación de resultados. Sí las instituciones, que es un poco lo que decía él. Si está en un lugar de cuidado, debe tener un cuidado permanente las 24 horas. Por eso también es importante, hablando de suicidio, no sobreestimar las capacidades de la familia o su núcleo digamos, de cuidado. Que uno cree que van a estar 24 horas vigilándolo y tiene la capacidad para hacerlo además. Y la capacidad no solamente logística, física, sino psicológica y emocional. Porque requiere un lugar especializado para eso. Por eso es que tanto se plantea de moda, que estamos hablando un poco de la ley de salud mental y todo ese lío,
que en realidad tiene que existir lugares especializados para eso, lo llamamos monovalentes, por decirlo de alguna manera. Eso es necesario porque están especializados para eso. Entonces, como una AUCO, el lugar de internación de urgencia de psiquiatría es la UCO de la psiquiatría, es la UTI de psiquiatría. Y ahí tiene que tener una vigilancia permanente. Lamentablemente eso pasa. Entonces ustedes tienen que estar alertas a eso. Eso es más difícil que les pase en un consultorio o en la atención primaria, salvo en una guardia, en una urgencia, eso sí. Y ahí el paciente no se puede ir. Y uno debería tener mínimamente un recurso para que esté bajo vigilancia las 24 horas. Y el paciente, como decía este colega, que tiene intención de muerte, se mata con cualquier cosa. Así que eso es muy importante, como dice, eso es un semi-ahorcamiento. El paciente que está arrodillado y se dejó colgar y está tan perturbado psíquicamente, porque uno no se imagina que le pueda pasar a nosotros. Decimos, te parás, así como está semi-colgado. Sí, puede ser así. Así que acá lo más importante, para cerrar, igual si quieren preguntar, es nuestro compromiso de ayudar al prójimo sin dejar de lado nada. Y esto, que suena algo a lo mejor mucho más tremendo que todas las charlas a lo mejor que tuvieron hoy, es algo que realmente salva vidas en el momento y en algo que la mayoría de los pacientes que cometen suicidio vieron a algún médico en el último tiempo, en el último año al menos. Ese es el mensaje que quiero que a ustedes les quede totalmente. Y el 30% de los pacientes que van a ver van a tener cuadros o síntomas depresivos. Bueno, igual tenemos tiempo, si quieren hacer alguna otra pregunta. Yo, por lo de ahora, más o menos terminé con mi charla, pero como quieran.